Bueno, buen día, estudiantes de primer año del Bachillerato de Química del Instituto Tecnológico Superior del Liceo. Hoy vamos a ver una introducción general a distintos materiales que podemos encontrar en los laboratorios de química. En primera instancia, estos materiales se los dividí según de qué material están hechos, ¿sí? Así podremos encontrar en el laboratorio materiales de vidrio, ¿sí? Materiales y accesorios metálicos, materiales cerámicos y también de plástico. La clasificación no es importante en sí, sino que lo hice sobre todo para poder explicar cómo conservar y cuidar y usar los distintos instrumentos o accesorios de un laboratorio según de qué están hechos, porque según precisamente el material que lo constituye, me va a permitir limpiarlo con ciertos agentes de limpieza o no, entrar en contacto con ciertos productos químicos o no, siempre y cuando considerando precisamente el material que constituye a ese accesorio o instrumento de laboratorio. Empecemos primero con los materiales que son metálicos. Tener presente que los metales son buenos conductores de la electricidad, así que a tener cuidado con ellos en el sentido de que ninguna pieza metálica esté en contacto con un cable o alguna fuente de electricidad. También tener presente que los metales se caracterizan por ser buenos conductores térmicos, por lo tanto cuando calentamos una pieza metálica por un extremo, rápidamente se va a calentar toda la pieza, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado de no quemarnos. Y también que los metales son fácilmente atacados por ácidos y también por bases fuertes. Por lo tanto, debemos evitar el contacto de cualquier pieza metálica con un ácido o con una base, ¿sí? O también con cualquier líquido o sustancia que indique que es corrosivo. Recuerden que existe un pictograma, ¿sí? Que va a estar en la etiqueta y me va a advertir si la sustancia o el líquido ese es corrosivo. Entonces, en ese caso, no tendríamos que tenerlo en contacto con ninguna pieza metálica. Algunos ejemplos de materiales metálicos comunes de laboratorio. Bueno, podemos tener esto que vemos aquí, que voy a señalar con el cursor, esto que está acá, que se llama soporte universal, que es en sí, tiene un pie metálico pesado, ¿sí? Para darle equilibrio, y una barra a la cual le podemos agregar distintos accesorios, ¿sí? Que ajustamos ahí. Por ejemplo, en el soporte universal podemos colocar aros, ¿sí? Que después permitirán sostener distintas piezas o instrumentos, a los cuales esos aros pueden tener su propia nuez, esta parte de acá que es como una especie de mariposa, un tornillo que se ajusta y me permite sujetarlo al soporte universal. Eso se llama una nuez, ¿sí? Algunos aros vienen con nuez propia. Acá abajo, por ejemplo, vemos lo que se llama una nuez doble, que es esta pieza, ¿sí? Que tiene dos tornillos de ajuste, ¿sí? Dos mariposas, y permite, por un lado, una de ellas, por ejemplo acá, o usarlo para sujetar esa nuez al soporte universal, y con la otra nuez colocarle una pinza o un aro que venga sin nuez propia, por ejemplo. O se puede usar para sujetar distintas piezas que queremos anexar a un soporte universal. Bien, también podemos encontrar pinzas, ¿sí? De distinto tipo, por ejemplo Hoffman o Mohr, que se utilizan. Las de Mohr son pinzas para buretas, que vamos a ver más adelante. Las pinzas de Hoffman me permiten estrangular mangueras, ¿sí? Y con este tornillo puedo abrir o cerrar ese estrangulamiento y por lo tanto dejar pasar o no a través de una manguera un gas o un líquido, ¿sí? También existen pinzas diferentes para sujetar crisoles o para sujetar vasos de bohemia como esta, o también para sujetar tubos de ensayo, sobre todo cuando ese crisol o vaso de bohemia o tubo de ensayo esté caliente o por alguna razón no queramos tener contacto con él, ¿sí? También existen estas pinzas que están representadas acá abajo, que se llaman de disección o de punta fina, sencillamente. Y acá vemos, por ejemplo, una nuez doble, ¿sí? Que contiene una pinza de bureta y por medio de la otra nuez que tiene esto podríamos sujetarlo, como está acá, a un soporte universal, ¿sí? También hay pinzas para bureta, para sujetar buretas, como esta, que sería la que está acá, representada en esta imagen, y esta que permite sujetar dos buretas a la vez, y acá estaría la imagen para que lo vean. Bien. También otros accesorios o instrumentos de laboratorio pueden ser cápsulas que son metálicas, ¿sí? Permiten calentamientos, por ejemplo. Obviamente, que lo que decía, en estas cápsulas yo no puedo colocar sustancias o líquidos, ¿sí? Que sean corrosivos.
Por ejemplo, ácidos, bases u otros que se indiquen de esa manera en su etiqueta. También tenemos el mechero Bunsen, que es el mechero común que usamos en los laboratorios, que son mecheros a gas, que tienen una llave acá para regular la apertura del gas, y también aquí va conectado a la manguera que alimenta de gas al mechero Bunsen. Por acá tiene lo que se llama una virola, que permite la entrada, la apertura para la entrada de aire. Recordar que un combustible siempre requiere de un oxidante para hacer la combustión, así que no alcanza solo con el combustible que venga por aquí, sino que también tiene que entrar aire, oxidante, el oxígeno del aire, que actúa como oxidante y permite que a lo largo de este tubo se produzca la mezcla de aire y combustible para que después podamos hacer la combustión. Obviamente que con esa virola vamos a regular la entrada de aire y con eso vamos a hacer, después lo veremos en el laboratorio, cómo podemos crear una combustión completa o incompleta, ¿sí? Y eso va a afectar el color de la llama y también la temperatura de la llama y las características que tiene, según la cantidad de aire y de gas que mezclamos en el mechero Bunsen. También existen trípodes, ¿sí?, sobre los cuales podemos poner rejillas, como se ven acá, para luego colocar arriba, por ejemplo, vasos de bohemia u otros instrumentos que necesitemos, accesorios que necesitemos calentar. También existen tamices, que no son otra cosa que instrumentos que permiten el proceso llamado tamización, que es un proceso que permite separar partículas de sólidos que tengan distinto tamaño de grano, ¿sí? Siempre cuando compramos un tamiz nos va a indicar el fabricante, ¿sí?, porque en verdad consiste en una rejilla que deja pasar unas partículas y otras no, y siempre me van a decir el calibre, ¿sí?, para el tamiz, y que me va a indicar el máximo de tamaño de las partículas que permite pasar, ¿sí? También otros objetos pueden ser cucharas o espátulas que podemos encontrar de metal. Nuevamente, al igual que las cápsulas, tener cuidado de que no puedo entrar en contacto con estas cucharas o espátulas metálicas con sustancias que sean corrosivas, ejemplo, ácidos o bases. Bien, también después tenemos materiales que están hechos de cerámicas, ¿sí?, materiales cerámicos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta sus características de los materiales cerámicos, donde estos materiales son no conductores eléctricos, no son buenos conductores térmicos tampoco, ¿sí?, son duros, pero son quebradizos. Por lo tanto, aquí, sobre todo, el cuidado que tenemos que tener es el que no se golpeen, porque se quiebran fácilmente, ¿sí? Pero son muy resistentes al calor, a la acción de sustancias, es decir, los corrosivos generalmente no, al menos no los van a atacar tan fácilmente, ¿sí? Y tampoco son conductores ni del calor ni eléctricos, o sea, me refiero a buenos conductores térmicos o eléctricos. Bien, ¿qué podemos encontrar de instrumentos que sean cerámicos? Bueno, tenemos cápsulas que usamos para producir calentamientos, crisoles también, crisoles que pueden llevar tapa. Esto se le llama triángulo de pipa o triángulo para crisol. Esto es en un aro o en un trípode se puede colocar esta pieza, este triángulo, ¿sí?, y aquí adentro se sujetan los crisoles, se colocan ahí como se muestra en esta imagen que está acá, ¿sí?, que es cuando necesitamos calentar, producir una descomposición térmica de una sustancia o una calcinación, después vamos a ver, ¿sí?, se utiliza un crisol, se coloca abajo de un mechero y obviamente se sujeta ese crisol de esta manera que está indicado. También podemos encontrar morteros, ¿sí?, cerámicos, y también espátulas o cucharas que son también cerámicas. Bueno, después tenemos, obviamente, toda una sección muy importante de materiales de laboratorio que son de vidrio, ¿sí? Y ahí, bueno, el universo es muy amplio, ¿sí? Acá también el vidrio es un material cerámico, yo lo pongo separado a los otros, bueno, porque es un tipo de material cerámico particular que identificamos por separado y que también, por ser cerámico, también el vidrio no es muy buen conductor térmico, no es muy buen conductor eléctrico, ¿sí?, así que con eso no tendríamos mucho problema, pero es, al igual que el cerámico, es un material duro, que resiste los corrosivos, pero que es frágil en el sentido que al golpearlo se puede quebrar, ¿ah? Bien, obviamente que tenemos material volumétrico de vidrio, que es decir, para medir volúmenes,
que se utilizan para líquidos particularmente. Tenemos equipos e instrumentos diversos como equipos de destilación, Clevenger o distintos equipos que permiten operaciones de laboratorio. Y también tenemos accesorios que pueden ser de vidrio. Por ejemplo, dentro de accesorios tenemos estos objetos que se llaman vidrios reloj. Tenemos embudos, morteros, cristalizadores, cajas Petri, embudos de decantación, que son estos que vemos aquí, frascos goteros, generalmente los usamos, es un frasco que permite vertir de a gotas el líquido que contiene. Tenemos también tubos de ensayos, obviamente, que son de vidrio, varillas de vidrio que usamos para guiar soluciones o para agitar. Estos objetos que se llaman desecadores, aquí abajo va a ir un agente secante que mantiene el aire aquí adentro seco, ¿sí? Y permite entonces o mantener sustancias secas o secarlas, ¿sí? Por eso se llaman desecadores. Y también tenemos lo que se llaman frascos pesafiltro, ¿sí? Que sobre todo los usamos para pesar filtros y para pesar sustancias que tenemos que controlar muy bien su masa, o medir, mejor dicho, muy bien su masa, con gran exactitud, y que no queremos, por ejemplo, que se humedezca o tenga mucho contacto con el aire mientras hacemos esa operación. ¿Tá? También hay distintos equipos e instrumentos de vidrio, ¿sí? Como los equipos de destilación, ¿sí? Refrigerantes, que son parte a veces de los equipos de destilación o de otros equipos, como por ejemplo esto que es un equipo Soslet, que están acá representados, los equipos Clevenger, que se utilizan, por ejemplo, para extraer y obtener aceites esenciales, equipo rotavapor, que lo utilizamos mucho para recuperar solventes, cuando están contaminados o hicimos mezclas entre solventes. De esta manera es una forma de hacer destilación, pero de manera más segura para destilar solventes inflamables, que no convendría destilarlos de esta manera utilizando mechero por el riesgo que tiene de que el equipo pueda llegar a explotar, ¿no? Por manejar ahí una destilación de un inflamable. Entonces generalmente utilizamos un equipo que se llama rotavapor, pero que puede tener también otras aplicaciones, termómetros, densímetros, que son los que hablamos la otra vez, hidrómetros, son una clase de hidrómetro, los densímetros, también comentamos que habían sacarímetros o salinómetros, bueno, y hay otros instrumentos de vidrio que pueden ser muy variados. También tenemos el material volumétrico, que es muy importante en los laboratorios y tenemos que reconocer para qué sirven y cuáles son sus nombres. Esto es importante porque va a ser de uso muy común en el laboratorio. Así tenemos estos instrumentos que se llaman matraz Erlenmeyer, estos que están acá que se llaman matraz aforado. El aforo es una marca que va a estar sobre el vidrio, ¿sí? Y que me va a indicar el volumen que contengo con mucha exactitud dentro de ese matraz, ¿sí? O sea que este instrumento permite medir un volumen contenido con gran exactitud. Estos, que tienen acá una escala, también me permiten medir el volumen contenido, pero son graduados, no aforados, y por lo tanto no permiten medidas muy exactas, ¿sí? Son para medidas aproximadas. Igual que estos que se llaman vasos de Bohemia o vasos de precipitado, también se les conoce con ese nombre, que también tienen una escala que me permiten tener una idea del volumen contenido ahí o que voy a verter, pero es solamente aproximado, ¿sí? También tenemos probetas para medir volúmenes, ¿sí? Tenemos estos instrumentos que se llaman buretas, ¿sí? Y estos que están aquí, que son pipetas, donde tenemos las pipetas, por un lado graduadas, porque vamos a ver una escala sobre la misma, y pipetas aforadas, que como dijimos en el caso de los matraces, estas pipetas permiten medir un único volumen vertido, ¿sí? Y la marca que va a estar indicando ese único volumen se le llama aforo, es una marca que va a estar grabada sobre el vidrio o con un dibujo, una pintura sobre el vidrio. Este material volumétrico, ¿sí? Se puede clasificar de distintas maneras, ¿sí? Una forma práctica de clasificarlo es según cómo está calibrado, ¿sí? Ese instrumento. Es decir, qué tipo de volumen va a medir. Si un volumen que está contenido dentro del recipiente, entonces ese material lo clasificamos volumétrico como material para contener, como son los matraces aforados, los matraces Erlenmeyer y, por ejemplo, los vasos de Bohemia. Básicamente me dicen qué volumen tengo dentro de ellos, ¿sí?
Y hay otros instrumentos que me están calibrados para indicarme el volumen que vierten. ¿Sí? Hay una diferencia en esto. Por ejemplo, si yo tengo este matraz aforado y tengo líquido acá adentro, por ejemplo agua, hasta la marca del aforo, ¿sí? Voy a tener un volumen contenido ahí adentro medido con gran exactitud. ¿Sí? Ahora, si yo este líquido que estuviera ahí adentro lo vierto, ¿sí? Lo paso a otro recipiente, algo de ese líquido va a quedar adherido acá dentro del recipiente. Porque si bien el vidrio, si está limpio, debe dejar escurrir bien el agua o las soluciones acuosas, puede siempre quedar algo contenido. Entonces lo que vierte es diferente a lo que contiene. Por eso estos instrumentos como las pipetas, ¿sí? Y las buretas en particular, ¿sí? También consideramos a las probetas, están calibrados para medir el volumen que van a vertir. Por ejemplo, si yo tengo una pipeta forada cargada hasta el aforo y vierto, tengo el volumen que me indica la pipeta. No era el volumen que estaba de agua o de solución acuosa dentro de la pipeta, sino me va a indicar el volumen que voy a verter a partir de ella. ¿Sí? Lo mismo para las buretas, que están calibradas para medir el volumen que van vertiendo y no el que contienen dentro, que no es exactamente igual uno que otro. ¿No? Y como verán acá, se les resume que el material volumétrico, por un lado, se puede clasificar según esté diseñado para descargar el volumen o para contener el volumen. ¿Sí? O sea, que lo que me miden, si me miden lo que descarga o lo que contiene. ¿Ah? Eso va a estar indicado muchas veces en el instrumento porque va a estar grabado en el vidrio. ¿Sí? Si dice TD es porque ese material está calibrado para medir volumen descargado, vertido. ¿Sí? Mientras que si dice TC, ¿sí? Entonces trae estas siglas, indica que el material está calibrado para medir el volumen contenido dentro de él. Así que si yo lo traspaso, o los trasvaso, mejor dicho, no va a ser el mismo volumen. ¿Ah? Y también, según la exactitud con la que mide ese volumen, puede estar graduado o aforado. ¿Sí? Aforado, insisto, el aforado viene de material que solo mide un volumen y aforo se le llama a esa marca que me indica ese volumen y está grabado sobre el vidrio. Lo vamos a encontrar en las pipetas aforadas y en los matraces aforados. ¿Sí? Bien, así que por ejemplo, material aforado, ¿sí? Tenemos pipetas, ¿sí? Que indicábamos aquí. Y también aforado tenemos a los matraces aforados. Bien, también después tenemos material de plástico. Las características del plástico es, bueno, por un lado, a diferencia de los que están hechos de vidrio, estos materiales son más resistentes a los impactos, o sea, no se van a quebrar frente a un golpe, ¿sí? Tampoco son conductores eléctricos, no son buenos conductores térmicos, pero obviamente según el tipo de plástico en particular, pero en general los plásticos que se utilizan, ¿sí? No permiten grandes calentamientos, ¿sí? Dado que son materiales de origen orgánico y por lo tanto presentan puntos de fusión bajo en general, también tienen lo que se llama temperatura de transición vítrea, es decir, a qué temperatura el plástico se ablanda, ¿sí? Y generalmente son temperaturas bajas, así que cuando calentamos un plástico, ya a mediana temperatura, no muy elevada, vamos a encontrar que el plástico se ablanda, se vuelve blando, ¿sí? Cuando pasa esa, que les decía, la temperatura de transición vítrea, que se le llama, y si lo sigo calentando, lo logro fundir, es decir, voy a derretir, por así decir, se pasa al estado líquido del plástico, o incluso puede pasar que si lo caliento un poco más ya se carbonice, empiece a sufrir descomposición química. Así que estos materiales de plástico no pueden calentarse mucho debido a que precisamente para lo que son sensibles estos materiales de plástico es precisamente frente al calor. ¿No? Bueno, obviamente encontramos frascos lavadores o pisetas, le llamamos a estos, ¿sí? Que están aquí, pipetas Pasteur, cuentagotas, que son también de plástico, tubos para centrífuga. Tenemos también distintos materiales como vasos, instrumentos que también los encontramos de vidrio, que también pueden estar hechos de plástico, como vasos de bohemia, probetas, incluso hasta matraces aforados hoy en día se pueden encontrar de plástico.
¿sí? También hay embudos, ¿sí? E incluso encontramos embudos de decantación hechos de plástico. También encontramos, para finalizar, muchos otros accesorios o materiales de laboratorio que sería difícil de clasificar según su material, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, vamos a encontrar escobillas para hacer limpiezas de tubos o de diferentes instrumentos de vidrios o plásticos, ¿sí? También gradillas, se le llama esto para tubos de ensayo, gradillas que pueden ser de madera o de plástico, incluso metálicas también. Pinzas de tubo de ensayo, que son como palillos hechos de madera con un mango largo para poder sujetarlos, soportes para colocar las pipetas, ¿sí? Para que no se rompan las puntas de las pipetas, que son muy delicadas, bueno, tapones que son de goma, mangueras, también pipeteadores o peras de succión, que se le llama, ¿sí? Que es para poder succionar en pipetas, ya sea graduadas o aforadas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.